buenas tardes, es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos las noticias más relevantes del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025. Soy Laura Murillo y agradezco a Osiris Rostro su interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte publicó el reglamento que regula las sesiones del Pleno y la lista de asuntos a resolver. La nueva integración de la Corte perfila realizar su primera sesión de trabajo jurisdiccional el 11 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum califica de simbólica decisión de los ministros de reducir sus salarios. El órgano de administración judicial designa a titulares de la Escuela Nacional Judicial y de la Defensoría Pública Federal. El máximo tribunal del país estableció cómo se llevarán a cabo las sesiones del Pleno. Indicó que a las sesiones públicas podrán asistir integrantes de comunidades indígenas, afromexicanas y personas en situación de vulnerabilidad. La Suprema Corte publicó el reglamento de sesiones del Pleno y de integración de la lista de asuntos con proyectos de resolución, que tiene como fin atender con eficiencia y prontitud todos los asuntos de su competencia, en particular aquellos que involucren los derechos humanos de grupos vulnerables, tomando en cuenta que la reforma constitucional en materia del Poder Judicial desapareció las salas y ahora todos los asuntos serán atendidos por el Pleno. El reglamento establece que las sesiones serán públicas, mismas que serán ordinarias, extraordinarias y solemnes. Además, podrá llevar a cabo sesiones privadas cuando se considere oportuno. A las sesiones públicas podrán asistir integrantes de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, personas en situación de vulnerabilidad y con alguna discapacidad. Las sesiones serán en días hábiles, salvo las extraordinarias que podrán convocarse en cualquier día, incluso durante los periodos de receso. Además, se podrán realizar sesiones fuera de las instalaciones de la Corte, en razón del interés y trascendencia del asunto en cuestión. Las sesiones ordinarias serán de lunes a jueves y excepcionalmente podrían realizarse sesiones los viernes, precisando que lunes y martes atenderá acciones y controversias constitucionales, recursos de inconformidad, incidentes de inejecución de sentencias, declaratorias generales de inconstitucionalidad, contradicciones de criterios, entre otros. Mientras que el miércoles se analizarán asuntos relacionados con la materia civil y penal, y el jueves con las materias administrativa y laboral, diversos a los señalados en las sesiones de los lunes y los martes. Durante los debates, el ministro ponente tendrá hasta 10 minutos para exponer el proyecto. En primera ronda, los ministros contarán con 7 minutos para exponer sus argumentos. En segunda ronda, con 5. Y en la tercera y ulteriores rondas, la presidencia fijará el tiempo de intervención. Para integrar las listas de sesión, se atenderá en principio los asuntos urgentes, posteriormente los de atención prioritaria, preferentes o de término. Se considerarán urgentes las revisiones oficiosas de los decretos presidenciales que restrinjan o suspendan derechos, prioritarios los previstos en el artículo 4 de la Ley de Amparo y 9 bis de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del 105 constitucional. Los preferentes son aquellos asuntos en que una persona se encuentra privada de la libertad, los relacionados con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que involucren el interés superior de la infancia, que involucren intereses colectivos agrarios y asuntos electorales, entre otros, mientras que los asuntos de término son los previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 20, apartado B, fracción séptima de la Constitución. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte dio a conocer el acuerdo del Pleno que regula la recepción, registro y turno de asuntos, mismo que garantiza la distribución equitativa de las cargas de trabajo entre las y los ministros. Los medios y horarios para recibir promociones será de manera presencial en días hábiles de 8 a 16 horas y de 16 horas con un minuto a las 24 horas.
a través del buzón judicial de las 9 de la mañana a las 24 horas, así como a través de los diferentes medios electrónicos y plataformas con que cuenta el Tribunal Constitucional. La Oficina de Certificación y Correspondencia será la encargada de registrar los escritos y promociones y los turnará a ponencia a través de un sistema automatizado, cuidando que se distribuyan de manera equilibrada entre las y los ministros. Por cierto, la primera sesión de trabajo jurisdiccional de la nueva integración de la Suprema Corte se llevará a cabo el próximo jueves 11 de septiembre. Se tienen agendados para resolución 14 asuntos, de los cuales 8 son acciones de inconstitucionalidad y 6 controversias constitucionales. Y a través de la cuenta en X de Jerónimo López Marín se publicó un mensaje en el que se destaca que el estado de Nayarit hace historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que por primera vez un ministro presidente, en este caso Hugo Aguilar Ortiz, escuchó directamente a representantes de pueblos originarios. Precisó que se cuenta con una Suprema Corte al servicio del pueblo, pues ahora la atención será de abajo hacia arriba, como debió ser desde antes. Las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf acudieron al encuentro de los 300 líderes más influyentes de México. La ministra Ortiz Alf precisó que este tipo de encuentros les permite tener contacto con los diversos sectores de la sociedad, en tanto que la ministra Yasmín Esquivel Moza aseguró que este tipo de encuentros son un recuerdo del enorme compromiso que como personas juzgadoras asumen con el país. Indicó que desde su labor en la justicia ratificaba su convicción de que solo en igualdad, empatía y cercanía se lograría un México más justo para todas y todos. Puntualizó que cada historia y cada voz que escuchan inspiran su trabajo diario para que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad palpable en la vida de cada persona. Y en su cuenta de X, el ministro de la Suprema Corte, Arístides Rodrigo Guerrero García, aclaró que es falsa una nota publicada por El Financiero relativa a su información patrimonial. Indicó que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la normativa en materia de transparencia, la declaración patrimonial se entregó de manera completa, en tiempo y forma, ante la autoridad competente. Precisó que ciertos datos no son públicos porque la propia ley permite reservarlos como confidenciales para proteger la seguridad y privacidad de personas servidoras públicas y sus familias. Aseguró que la información completa está disponible para las autoridades legalmente facultadas, lo que asegura un control efectivo en la prevención y combate a la corrupción. Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo informó también en sus redes sociales que en cumplimiento con su compromiso de campaña, su salario no superará el de la presidenta de la República. Por ello, decidió renunciar al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada. Y le informamos que se encuentra disponible para consulta en línea el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de la Suprema Corte. La Suprema Corte puso a disposición el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas, el cual ofrece herramientas interpretativas y explica temas clave en procesos judiciales que involucran a estas comunidades. Aborda el reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos de este sector de la población, así como la situación de desigualdad estructural y discriminación en la que se encuentran. También explica los principios y derechos generales de la perspectiva intercultural en la impartición de justicia. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es momento de hacer una pausa y seguimos con la información. Al regresar, el Poder Judicial Federal será austero y cercano a la gente. Agradecemos que continúe con nosotros. La Asociación Nacional de Alcaldes, encabezada por su presidente, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabé, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que el gobierno federal entregue a las alcaldías y municipios los 13,000 millones de pesos que les recortaron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Acusó que la Secretaría de Hacienda, el gobierno capitalino y el gobierno federal han hecho caso omiso a su solicitud. Apeló que la nueva integración del máximo tribunal resuelva conforme a derecho, respetando el federalismo y la autonomía municipal, para ordenar la devolución de los recursos que consideró fueron retirados injustamente y que repercute en los servicios que prestan, tales como pavimentar calles, la colocación de luminarias y el mejoramiento de escuelas y centros de salud. Y en su conferencia de esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una acción positiva la decisión de recortar los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En atención a la política de austeridad implementada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que implica una disminución de 206,000 a 137,000 pesos mensuales en promedio. Pues qué bueno, ¿no? La verdad. Fíjense, el primer acto de la Corte, muy simbólico. Bueno, el primero fue abrir las puertas. Y el segundo, pues es bajarse los salarios. Es muy, muy simbólico. En un mensaje al pueblo de México y a las instituciones del Estado, los integrantes del órgano de administración judicial expresaron que se inició una nueva etapa del Poder Judicial, reto que asumen para atender la exigencia ciudadana de contar con instituciones sólidas, transparentes y cercanas a la sociedad. Recordó que la reforma al Poder Judicial se impulsó con el fin de garantizar un Poder Judicial autónomo e independiente, así como desligar la actividad administrativa de la jurisdiccional. Indicaron que su misión es garantizar que los recursos asignados se manejen con eficiencia, honradez y absoluta transparencia. Precisó que cada decisión que adopten tendrá como propósito fortalecer la impartición de justicia en el país. Aseguró que los recursos se usarán con austeridad y transparencia para lograr una justicia con sentido humanista, eficiente y cercana a la gente, por lo que no habrá espacio para la opacidad ni para el dispendio. El Poder Judicial de Baja California Sur suspendió las labores en toda la entidad este jueves. Solo atenderá asuntos urgentes en materia penal y de pensiones debido a las condiciones climatológicas adversas derivadas del paso del huracán Lorena. La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México brinda asistencia técnica psicológica en salas y juzgados familiares, especialmente en audiencias donde participan niñas, niños y adolescentes. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tabasco eligió por unanimidad al magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra como su presidente para el periodo 2025-2029. Al rendir protesta, se comprometió a impulsar una impartición de justicia cercana a la gente, transparente y sin privilegios. Los poderes judiciales de Querétaro y Tamaulipas iniciaron la operación de exhortos electrónicos para fortalecer la eficiencia en la administración de justicia y optimizar la comunicación entre órganos jurisdiccionales. En más temas, el órgano de administración judicial realizó la tarde de este miércoles diversos nombramientos de titulares en organismos auxiliares, entre ellos en la Escuela Nacional Judicial, que estará a cargo del ex candidato a ministro y exintegrante del extinto Consejo de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, mientras que al frente del Instituto de la Defensoría Pública Federal quedará el magistrado Benjamín Rubio Chávez, quien se ha desempeñado como asesor jurídico, juez de distrito e integrante del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan, Estado de México. A través de redes sociales, el personal de la Defensoría Pública Federal le dio la bienvenida a su nuevo titular. Cerrar o limitar el alcance de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral significaría frenar un logro histórico con sus más de 600,000 personas formadas en democracia y en defender derechos electorales, consideró el magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña. Señaló que esta institución no solo forma especialistas en derecho electoral, también forma ciudadanía, amplía horizontes y brinda oportunidades gratuitas y accesibles a miles de personas en todo el país.
Todo lo anterior, recalcó, con un presupuesto público que en promedio representa aproximadamente el 0.002% del presupuesto federal anual entre 2010 y 2018. Indicó que, a diferencia de la ahora Escuela Nacional de Formación Judicial, la Escuela Judicial Electoral no solo capacita a su personal administrativo y jurisdiccional, sino que también llega al funcionariado electoral de todo el país, tanto a institutos como a tribunales electorales locales, militantes de partidos políticos, estudiantes, personas litigantes, activistas y periodistas. La organización Laboratorio Electoral denunció la existencia de acordeones, candidaturas únicas y boletas planchadas en las pasadas elecciones judiciales locales en México que se llevaron a cabo en 19 estados. Al presentar el estudio Democracia en los Estados, un análisis de las elecciones judiciales locales en las entidades federativas, evidenciaron que en varias entidades los 3 comités de evaluación de los poderes estatales postularon a las mismas candidaturas en el número exacto para la cantidad de cargos por elegir. El laboratorio electoral señaló que en estados como Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Veracruz y Puebla se encontraron boletas planchadas, es decir, aquellas que aparecen en el recuento de votos sin haber sido dobladas, lo que implica que no fueron introducidas en la urna, así como candidaturas vinculadas a gobiernos locales, mientras que en Ciudad de México, Nayarit y San Luis Potosí se detectó la difusión de acordeones en redes sociales y de forma impresa. En otras entidades se reportaron hechos violentos como robo de casillas, de paquetes electorales e intimidación a personas votantes. Hacemos una nueva pausa, le invitamos a permanecer con nosotros. Más adelante, Naciones Unidas alerta que más de 360 periodistas han sido agredidos en México desde 2016. Toña la Negra, inolvidable intérprete de boleros. Acompáñenos a recordar su legado aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. De lo imposible. Toña la Negra, sábado 6 de septiembre, 17:30 horas. Descubra los hallazgos de la primera cooperación entre Argentina y Chile para investigar los efectos del calentamiento global en el canal Beagle, una de las zonas más afectadas de nuestro planeta por el aumento de temperatura. Solo por el canal del Poder Judicial de la Federación. Generar evidencia científica para el cambio climático desde el fin del mundo es una tarea que debe ser llevada a cabo en el tiempo, con el fin de conseguir datos y herramientas necesarias para poder entender no solo el presente, sino también el futuro del cambio climático. Y así poder tomar decisiones con el fin de relacionarnos de una mejor manera con el planeta en que vivimos. El Beagle y sus 2 naciones. Martes 9 de septiembre, 14 horas. Continuamos con las noticias. Diversos organismos de Naciones Unidas, como la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, celebraron la aprobación de la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Oaxaca. Destacaron que se trata de la 5ª ley estatal en México y la primera construida con la voz de comunidades indígenas y afromexicanas, lo que representa un paso firme hacia la justicia, la reparación y la inclusión. Con esta nueva norma se crea el registro de personas en desplazamiento forzado interno como una herramienta fundamental que contribuirá a identificar a las personas que se encuentran en esta situación, conocer sus necesidades y facilitar las acciones de asistencia humanitaria, de atención y soluciones duraderas. Académicas llamaron a precisar el uso del término discapacidad dentro del derecho civil. La incapacidad y discapacidad son 2 conceptos que se han llegado a confundir en el ámbito jurídico, sobre todo ahora que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Fue la premisa del ciclo de conferencias sobre el tema en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué entendemos por incapacidad? ¿Quiénes son consideradas personas incapaces?
¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de incapacidad y discapacidad dentro del derecho civil? Se habló sobre las reformas de 2024 como un intento con limitado alcance de dotar a las personas con discapacidad de personalidad jurídica que ampare todos sus derechos. Dice la ley, a partir del 445 al 455 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debe de estar una persona al pendiente, se deberá nombrar por esa persona que necesita el apoyo extraordinario, alguien que la represente. Y si no puede, son circunstancias que me parece sí estaban contempladas bajo la figura de la tutela y que sí, obviamente se finca responsabilidad a este apoyo extraordinario, pero que sí deja ciertas lagunas, precisamente en este afán, en esta mala interpretación del ejercicio de la capacidad y no de la capacidad de ejercicio. Afirmaron que este rubro del código requiere urgente atención, pues es uno de los que está originando diversas interpretaciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 364 periodistas y defensores de derechos humanos han sido agredidos en México desde 2016 a la fecha, alertó la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Maya Campbell, durante el foro Libertad de Expresión y Acceso a la Justicia que se llevó a cabo en el Congreso de Sinaloa. Detalló que de estas agresiones son 274 asesinatos, 28 intentos de homicidio y 36 desapariciones, de los cuales en 3 casos continúan sin ser localizados. Señaló que la labor de las y los periodistas contribuye al pluralismo y a la democracia con la divulgación diaria de lo que sucede, pero sus actividades en un ambiente adverso afectan intereses políticos, económicos y sociales, por lo que son objeto de obstáculos e injusticias, así como represalias, vigilancia y estigmatización. Por otra parte, la labor de las personas defensoras de derechos humanos va encaminada a fortalecer el acceso a la justicia. Sin embargo, son víctimas de persecuciones, amenazas y homicidios. El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite expropiar terrenos y predios a particulares que el gobierno considere de utilidad pública. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo local, prevé que las personas afectadas tendrán solo 5 días para impugnar la determinación. Pasado el plazo, perderían sus propiedades. Esta nueva norma, aprobada en Fast Track, se da en el contexto de diferencias entre la gobernadora Laida Sansores y el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien cuenta con varias propiedades en el estado de Campeche. Antes de despedirnos, les informo que el nuevo fiscal especializado en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República es Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien sustituye a la ahora ministra de la Suprema Corte, Sara Irene Herrerías Guerra. Así llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a seguir los espacios de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.